Ok, mi gente, buenas tardes queridos. Hoy un video muy especial. Ustedes me escribieron muchas preguntas para el próximo... Ustedes me escribieron muchas preguntas para el próximo video de preguntas y respuestas, entonces acá lo tienen. Prepárense para el video lleno del chisme. ¿Ya tienen sus palomitas? ¡Empezamos! Vamos a comenzar con la cosa más fácil, creo, o la pregunta más fácil para mí. ¿Cuáles consideras que son las 3 mejores playas de República Dominicana? Bueno, yo dije que eso es la pregunta fácil, pero al final no es tan fácil porque República Dominicana tiene demasiadas playas bellas. Yo sé que tengo que elegir solamente 3 playas, así que es Playa Rincón en provincia Samaná, Playa Cozón cerca de Las Terrenas y la última playa que me gusta mucho y es muy bella, Bahía de las Águilas. Sí, amigos, esta playa es una de las playas que sale de lo común, creo, porque tiene arena fina, blanca, agua cristalina y no hay palmeras, sino los cactus y todo eso. Me encanta. Bueno, la verdad es que no sé cómo voy a grabar este video con esta brisita. Dios me guarde este trípode y la cámara. Ahora viene una pregunta un poquito más difícil. ¿Qué tan difícil o fácil es el idioma polaco? ¿Te fue difícil aprender el español y dónde aprendiste el español? Vamos a empezar con el polaco. Y acá me parece que yo no soy una persona muy objetiva, porque ustedes saben, yo nací en Polonia, entonces yo fui obligada a aprender el polaco. O quizá ni siquiera aprender el polaco, hablar el polaco. Así que para mí es un poquito complicado decirles, sí, polaco es fácil, no, polaco es difícil. Pero yo investigaba un poquito y resulta que el polaco, como la lengua, es bastante difícil aprender para los extranjeros. Y según lo que dice la gente, es que la fonética es bastante difícil. En la gramática también tenemos 7 casos, declinaciones, y la estructura lingüística es muy distinta de lo que ustedes están acostumbrados al español. Pero quizá por acá hay alguien que aprendió a hablar el polaco. Yo sé que hay muchos dominicanos que tienen parejas polacas, entonces ustedes pueden escribirme acá lo que opinan sobre el polaco. Me preguntaste también sobre mi aprendizaje del español. Yo aprendí el español en Polonia. En mi escuela yo no tuve la oportunidad de aprender el español. Por eso tuve que aprender el español por mi cuenta propia afuera de la escuela. Y si fue tan difícil para mí, me parece que todo eso depende de tus ganas y de tu motivación. Entonces, en mi caso la motivación fue bien fuerte porque yo quería aprender el español para poder vivir acá. Además, eso fue una de las lenguas que eso fue como un sueño, aprender esta lengua con las ganas, con la motivación. Las cosas básicas me llegaron muy fácil. Pero bueno, si hablamos sobre la gramática más avanzada, eso me costó mucho más, así que todavía estoy aprendiendo. Este lugar en Barahona es increíble. Parece si fuera el Central Park en Nueva York. Pero bueno, estamos en Barahona, en la Villa Olímpica. Seguimos con las preguntas de ustedes. ¿Por qué vives en el sur? Había más preguntas sobre por qué yo elegí esta zona para vivir. Y bueno, si ustedes están conmigo acá ya hace mucho tiempo, saben que yo soy más o menos la aventurera. Y a mí me gusta mucho visitar diferentes lugares, conocer nuevas provincias. Fue una de las razones por que yo elegí la vida acá, en el sur profundo. Después de vivir bastante tiempo en la capital, en la ciudad corazón, en la zona norte, este, centro del país, bueno, llegó el tiempo de visitar también el sur. Y al principio yo elegí Barahona más o menos porque fue la ciudad más grande de la zona sur y también se me hacía más fácil encontrar un alojamiento acá. Pero bueno, porque llegué acá ya la 3ª o 4ª vez. Es que acá me gusta mucho la vibra. Además, es una de las provincias más baratas en el país entero. Si ustedes consideran este lugar así mismo como yo, dejen sus comentarios. Al principio eso fue como una curiosidad y el reto para visitar todas las provincias, pero al final también me gustó mucho y sí, ahora estoy acá viviendo en Barahona.
Ahora viene una pregunta bien difícil para mí, quizá para ustedes también. Alguien me preguntó, si pudieras cambiar algo de República Dominicana, ¿qué sería y por qué? Y eso es una pregunta muy profunda, yo diría. Si antes de empezar decir mis pensamientos, quiero que ustedes me entiendan bien. A mí me gusta mucho República Dominicana, por eso vivo acá. Eso es ya dicho. Entonces, por favor, no me maten por lo que voy a decir. Sí, Polonia y República Dominicana son los países distintos, así que yo no puedo pensar sobre República Dominicana en los criterios de Polonia. Pero hay algo que yo cambiaría sin duda alguna, y eso es la seguridad en las calles. O mejor decir, la seguridad de los conductores. Ya les explico a lo que me refiero. Es que acá en la República Dominicana hay algo que la gente que anda en las motos no usa los cascos. Yo no sé por qué, si eso es por la cuestión de comodidad o quizá eso es simplemente la temperatura. Acá hace mucho calor, entonces la gente no quiere usar los cascos. Pero amigos, si alguien de ustedes está viendo este video y anda en su moto sin casco, por favor, no lo hagan. Es algo que yo no entiendo, porque nuestra cabeza es una de las cosas más importantes de nuestro cuerpo. Si no tenemos nuestra cabeza, no podemos vivir. Eso es simple. Así que me parece que eso es una de las cosas que yo cambiaría si yo pudiera hacerlo, que usen los cascos, especialmente cuando calibran sus motos o cuando andan con una velocidad muy alta. Es que los cascos ayudan a sobrevivir, es que los cascos mejoran la seguridad. Así que me parece que eso es la cosa que yo querría cambiar acá, que la gente usaría más los cascos para su propia seguridad. Y me parece que sí, todos tenemos a alguien en la casa que nos espera, siempre. Me pueden compartir también sus pensamientos. Si hay algo que ustedes querían cambiar acá, ¿qué sería y por qué? Y si buscas una clínica dental segura, buena y de confianza para hacer un tratamiento, hacer una prótesis o simplemente un chequeo, acá tengo una solución para ustedes. Clínica Dental Dr. Hernández en San Francisco de Macorís tiene una buena experiencia. Además, Clínica tiene su propio laboratorio, por eso todo hacen sin intermediarios. Así que no tienes que esperar mucho tiempo para recibir tu prótesis, por ejemplo. Y si vienes desde lejos, incluso de otros países, no te preocupes, porque Clínica Dr. Hernández te ayudará con todo, con tu transporte del aeropuerto, con tu alojamiento tipo Airbnb. Solamente tienes que contactarse con ellos y escribir lo que necesitas. Dr. Hernández tiene mucha experiencia trabajando con diferentes casos, así que no tengas miedo de visitar la clínica porque ellos te ayudarán con todo. Clínica de Dr. Hernández es papá de las prótesis. Ya ustedes saben dónde cuidar sus sonrisas. Además, si ustedes van a decir que vienen de la polaca, la evaluación de su sonrisa será totalmente gratis. Todos los detalles dejo en la descripción. Ahora seguimos con las preguntas. ¿Cómo es el almuerzo de tu país de origen? ¿Qué comen al mediodía? Ustedes saben que hoy en día todo se cambia, nuestras costumbres. Uno de los almuerzos más típicos en Polonia fue una milanesa empanizada, papas, pueden ser papas hervidas simples o puede ser puré de papas, una ensalada, y acá a veces eso es como una ensalada de la remolacha, a veces eso es algo como parecido a ensalada rusa. También a veces se come algo que se llama rolada y eso es súper típico en mi región, de donde yo vengo. Entonces la rolada es como rolo de res. Dentro hay, por ejemplo, pepino marinado, arroz, un poquito de mostaza. Eso se come con los, vamos a decir, gnocchi de papas. Y además al final una ensalada de remolacha. ¿Qué les parece comida así? Es increíble este lugar porque no hay nadie. Yo sé que por las tardes este lugar se llena de la gente que hacen algunos ejercicios, corren, todo eso, pero por ahora no hay nadie. El parque entero está solamente para mí. ¿Qué cosas de la cultura dominicana más te gustan?
gracias a Dios son las cosas, no solamente una cosa. Y creo la primera cosa que yo quiero mencionar acá, todo se celebra entre familia. Y eso me gusta mucho porque hoy en día en Europa ya nosotros, cada uno tiene su propia vida y pocas veces compartimos entre la familia entera. Y otra cosa es, creo, la cultura de tranquilidad. Acá la gente siempre tiene tiempo, no tiene tanta prisa como en los países europeos. Acá siempre se puede hacer todo en su propio tiempo, no hay que, saben, arriesgarse solamente para hacer algo muy rápido. Eso también provoca menos estrés, entonces la vida así es mucho más sana. Y eso me gusta mucho acá en el país. Bueno, vamos a responder otra pregunta que es, ¿cómo es la gente en Polonia? ¿Son muy fríos? Me parece que eso es uno de los estereotipos que se escucha más sobre la gente de Europa. Por ejemplo, sobre los polacos, que somos muy fríos. Y eso yo no diría que es que la gente es de verdad fría, sino eso viene de la cosa que somos más reservados. Si uno conoce a un polaco, por ejemplo, en la calle, eso ustedes ya saben que no es como que ustedes están acá. Con cada uno ustedes pueden hablar, no hay esta barrera, no hay límites. En Polonia sí al principio hay límites, pero eso no significa que somos fríos. Eso significa que somos más reservados. Con el tiempo, cuando uno y otro se convierten en los amigos, ya somos más abiertos, ya invitamos a las casas y todo eso. Eso es la diferencia entre los dominicanos y los polacos, que ustedes del primer vistazo son los amigos con alguien. Nosotros necesitamos más tiempo. Pero si uno ya es un amigo con un polaco, me parece que ustedes van súper bien con esta persona. Acá puedo decir un secreto. Yo al principio también era así, muy reservada. Pero con el tiempo de vivir acá, yo me cambié muchísimo, mi personalidad. Ya no quiero decir que soy latina, porque todavía me falta mucho, pero estoy avanzando, creo. Si ya estoy acá, quería sentarme en un columpio, porque eso es una de las cosas que yo amo, pero todos los columpios están dañados acá. Qué tristeza. Otra pregunta de las preguntas favoritas. ¿Qué comida dominicana probaste y dijiste, eso me encanta? Bueno, algunos de ustedes saben que yo como un camionero, así que acá yo tengo mucha experiencia en este tema. Pero si tengo que elegir solamente una cosa, es sin duda alguna sancocho dominicano. Este sabor es difícil de copiar. Este sabor del sancocho de la verdadera doña dominicana es lo mejor. Cuando por la primera vez he comido sancocho, yo tuve este pensamiento que, Dios, eso es lo mejor. Otra cosa que me gusta tanto son los fritos. Pero me parece que tenemos que cambiar el fondo. Entonces cambié el fondo y estoy en el malecón de Barahona. También es solamente para mí y para unas personas que están descansando con sus familiares. ¿Qué diferencia más grande ves entre Polonia y República Dominicana? Me parece que todos mis videos son sobre esas diferencias entre Polonia y República Dominicana, porque hay muchas. Las diferencias más grandes entre Polonia y República Dominicana, número uno, en Polonia todo es más silencioso, en Polonia no podemos poner la música demasiado alta de las bocinas. Acá al contrario, la música se escucha de todas las esquinas, del colmado, del carro que está pasando solamente por la calle. Eso es, creo que, la gran diferencia entre Polonia y República Dominicana. Y me interesa saber si quizá acá hay alguna persona que ha viajado a Polonia y ha notado esta diferencia, que en Polonia no se escucha la música muy alto. Y la otra diferencia es el tiempo. Acá el tiempo es más flexible. Si alguien viene en 5 minutos, puede llegar en 10 minutos, en 30 minutos y ok, la mayoría de la gente va a entender. Si en Polonia tú llegas 5 minutos más tarde, mejor ya rezar. Eso puede causarte muchos problemas. Siempre tenemos que avisar si pasa algo
¿Y por qué así? Qué pena que no puedo compartir con ustedes este olor de las algas marinas. No, eso es solamente una broma. No quiero que ustedes puedan sentir este olor, solamente pueden imaginarse. El olor quizá no es como en la panadería por la mañana, pero el fondo como tal es muy lindo, ¿verdad? Así que en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción dejo también los detalles, cómo unirse a los miembros de YouTube Subscribe. ¿Qué cosas de Polonia extrañas viviendo aquí? Amo estas preguntas sobre los choques culturales, sobre las diferencias, porque sí, yo puedo volver a esas cosas que me gustan tanto y también puedo mostrar a ustedes. Quizá alguien tenga en el futuro opción de probar algo. Creo la primera cosa es el pan. Bueno, sí, vamos a hablar de nuevo sobre la comida. Pero sí, el pan de Polonia es muy distinto de lo que ustedes tienen acá. Y eso es solamente la cuestión de costumbre, porque yo sé que hay dominicanos que viven en Polonia y a ellos no les gusta nada de nada el pan polaco. Y cuando vienen acá, están enamorados. Pero me molesta este viento porque mi Polina se ve fea. No importa. Otra cosa, creo que es la comida fermentada, como los pepinos, el repollo, todo eso que en Polonia preparamos durante el verano para tener la comida durante el invierno. Y otra cosa, me parece que son las estaciones. En Polonia se siente cómo pasa el tiempo, cómo pasan las estaciones. Tenemos que prepararnos para el invierno comprando nueva ropa a veces. Tenemos que preparar la comida para el tiempo cuando en los supermercados los precios suben por la temporada. Acá yo no tengo que hacerlo porque acá tenemos la estación seca y la lluvia. Hay algo de República Dominicana que en Polonia sería raro o impactante. Y sí, yo sé que puedo mencionar acá, es el transporte en las motos, porque acá las cosas imposibles son posibles. Y eso es algo que siempre choca a mi familia, que en la moto se puede transportar tantas cosas como la nevera, lavadora, como un palo súper largo. La gente siempre me pregunta, eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo digo, no, eso es República Dominicana. ¿Qué fue la cosa más rara que ustedes han visto que alguien estaba transportando en una moto? Quiero leer esos comentarios, de verdad. ¿Qué lugar de República Dominicana fue el que te más impresionó? Y antes de empezar a hablar, quiero que ustedes me escriban ¿qué lugar de República Dominicana es el lugar más impresionante de todos? Sé que mucha gente espera escuchar acá tal playa, aquel playa y la zona norte, las playas del sur, las playas del este, pero no, quiero decir las montañas. Lo que me chocó así de verdad que en República Dominicana hay lugares donde la temperatura baja a cero. Al llegar, por ejemplo, a Constanza, a Valle Nuevo, eso fue lo que me chocó, lo que me impresionó, lo que me sorprendió al máximo. ¿Te costó acostumbrarte al clima, al ruido o al estilo de vida dominicano? Ustedes saben al ver mis videos que sí, eso me costó bastante. Todavía hay cosas que yo no puedo acostumbrarme, como el ruido. El clima sí, mi cuerpo tuvo que acostumbrarse. Eso duró un poquito tiempo. Gracias a Dios eso fue algo que yo quería tener, pues no puedo quejarme. Y estilo de vida sí es otra cosa. Pero si uno viene con el mente abierto, no es tan difícil, podemos decir. Sí, hay diferencias, pero se puede acostumbrar. En Polonia decimos que el viento puede quitar la cabeza. Y sí, hoy el viento puede quitar la cabeza. Entonces, tengo que buscar el lugar más tranquilo. ¿Qué cosas crees que los dominicanos deberían valorar más de su país? Me parece que en la República Dominicana hay muchas cosas que hay que valorar, pero yo quiero mencionar una cosa que
En mi opinión es una de las cosas más importantes de todas y es la naturaleza. Me parece que todavía en este caso mucha gente no cree que la naturaleza es tan importante porque acá ustedes tienen todo. Tienen mucha agua, tienen oro, tienen playas, montañas, lagos, bosques, todo. La naturaleza es mi número uno en este caso, creo. Ahora vamos al próximo lugar. Y estoy en un lugar donde la brisa es menos molestosa. Estoy en el Parque Municipal de Barahona, así que continuamos. ¿Qué costumbres dominicanas te parecieron extrañas al principio? Había varios costumbres raros para mí porque fueron tan distintos de lo que yo estoy acostumbrada. La primera es los rolos o el tubi en la cabeza, aunque una mujer está en la calle entre, no sé, los desconocidos. Porque en Polonia, cuando una mujer tiene los rolos en la cabeza, eso es súper íntimo, yo diría. Entonces no salimos así a la calle porque nos da mucha pena. En Polonia es súper difícil ver en la calle así una mujer con los rolos. Y los tubis no lo usamos. Y la segunda es que si acá pides una dirección, a veces es así que no recibes las instrucciones así con las manos como nosotros estamos acostumbrados en Polonia, sino así. Ni siquiera sé cómo mostrar eso a ustedes. Si yo, por ejemplo, pregunto a un fulanito dónde se encuentra un banco acá en el centro de Barahona, él me va a mostrar así. No sé cómo mostrarlo. En Polonia normalmente mostramos así, con la mano, o simplemente decimos que, por ejemplo, tienes que cruzar tal calle a otra calle. Pero acá existe la forma de mostrar algo con la cara o mejor decir con la boca. Una pregunta que me gusta mucho. ¿Te imaginas viviendo aquí muchos años más? La respuesta es muy simple. Sí, sí, sí. Ustedes saben que yo llegué acá solamente para vivir un año y ya tengo casi 5 años. Entonces, sí, yo puedo vivir acá 5, 10, 20 años más. ¿Qué le dirías a otra persona europea que quiere venir a vivir a República Dominicana? ¿Qué te puedo decir? Que tiene que llegar acá con la mente abierta y con mucha paciencia, porque son dos culturas distintas. No podemos esconder eso. República Dominicana no es la misma cultura que la mayoría de los países europeos tienen. Pero eso es lo más bello en este caso. Si uno llega acá con la mente abierta, con la paciencia, con ganas de conocer algo nuevo o vivir una experiencia inolvidable, así puede sentirse acá como en la casa. Yo conozco un ejemplo bueno. Y otra cosa, no tengan miedo de llegar acá. No. ¿Qué cosas crees que República Dominicana tiene mejores que muchos países europeos? Es la vibra, creo, y la tranquilidad, que no existe en la mayoría de los países europeos. Porque todos andamos buscando el dinero, por eso todo hacemos con mucha prisa. No tenemos tiempo para hacer nuevas relaciones y cosas así. Acá la vida es más flexible, acá no hay tanta prisa, es más lenta y eso a mí me encanta porque yo puedo gozar de cada momento, puedo salir de la casa, disfrutar de la vida. Y otra cosa es, creo, la música que se encuentra en cualquier lugar, en cualquier momento de la vida en República Dominicana. En Europa no. Además, República Dominicana tiene los bachateros más famosos del mundo entero. Y también había pila de los comentarios sobre mi huerto. Entonces ahora les voy a mostrar un poquito. Acá tenemos los tomates. Y lo que yo como a menudo últimamente son las vainitas. Miren. Es increíble, pero miren, acá también tengo ya los pepinos. Hay tantos que yo no sé qué voy a hacer con todo eso. Supuestamente comer. Este país con este clima es una bendición para todos los agricultores. Y tengo una pregunta más para finalizar este video. ¿Cuál
fue el momento donde dijiste, ok, ya me siento acá como en la casa? Eso es una buena pregunta porque si ustedes ya saben que yo me considero RD como mi casa, pero tengo que pensar cuándo fue el momento cuando yo dije, ok, eso es mi casa. Me parece que fue el tiempo cuando yo llegué a un colmado donde yo vivía y sin decir que yo necesito, ellos me entregaban lo que yo siempre compraba en su colmado. Eso creo que fue el momento cuando yo sentí que sí, yo pertenezco a este lugar, aunque yo no nací en este lugar, porque hasta un colmadero sabe que yo quiero comprar. Eso fue lo más bello, creo. Y sin duda alguna, eso fue el momento cuando yo pensé, ok, yo estoy de acá. Ahora ustedes tienen que escribirme lo que creen sobre mis respuestas y escríbanme todas sus opiniones porque eso es siempre algo que yo valoro mucho. Quiero saber qué ustedes creen, opinan y quizá quieren compartir conmigo sus experiencias. Así que como siempre, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!